Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de Sendas Antiguas Bereanas. En esta ocasión queremos escudriñar acerca de el juicio. Pero antes vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial. Amante y querido Padre que estás en el cielo, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como allá en el cielo. Queremos, Padre, abrir las Escrituras, entender tu palabra, pero antes queremos invocar tu presencia, que tu Ruach HaKodesh nos guíe y nos pueda mostrar lo que está en tu palabra. Agradecemos por el sacrificio que hiciste al mandar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. No tenemos méritos, Padre, no tenemos cómo pagarlo, pero todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. El juicio es una palabra que a muchos no les gusta hablar. ¿Por qué? Porque conocemos los juicios terrenales. Sabemos que a veces pudiera haber una injusticia. Por eso no nos gusta a veces escuchar temas sobre el juicio. Otros hablan de los juicios, que los dividen entre juicios para los muertos, juicios para los vivos. Otros hablan de que hay 4, 5, no sé, o más o menos juicios. Pero lo interesante es qué dice la Escritura sobre este tema. Vayamos a escudriñar como buenos bereanos y vamos a leer primero un pasaje donde habla de 4 juicios. La palabra 4 y luego juicios. Es el único pasaje que menciona 4 juicios. Leamos Yehezkel, que es el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 21. Vamos a leer lo que dice la palabra. Y te invito, mi hermano, mi hermana, que tú en la versión que tengas también abras tu Biblia, tu escritura, tu Dabar de Yahweh, y así juntos vamos a escudriñar. Leamos, mis hermanos. Porque así dice Yahweh, aun si yo inflijo mis 4 juicios sobre Yarushalayim, espada, hambruna, bestias malignas y pestilencias, para destruir ambos, hombre y bestia. Aquí, mis queridos hermanos, estamos leyendo el único pasaje donde se menciona un número antes de la palabra juicio. En este caso dice mis 4 juicios. Y luego dice que caerán sobre Yarushalayim, ¿verdad? La ciudad que lleva su nombre, Yahweh, Yarushalayim. ¿Cuáles son los 4 juicios? Ahí mismo él los explica. Espada, hambre, bestias malignas y pestilencias, enfermedades. Y ahí dice que es para destruir hombre y bestia, o sea, al ser humano y a los animales. ¿Sí ven, mis hermanos? El único pasaje de la Escritura que habla de 4 juicios y hace referencia a Yarushalayim, la ciudad que lleva su nombre, lo que era la capital del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Yahweh. Ahora bien, la pregunta es, ¿será este pasaje válido para decir que habrá 4 juicios? Leamos el siguiente verso para salir de dudas. Después de que Ezequiel dijo esta revelación que le dio el Padre Yahweh, veamos qué dice en el contexto, el pasaje que sigue, el 14:22. Leamos. Aún habrá un remanente en ella que ha escapado, incluyendo ambos, hijos e hijas. Cuando ellos salgan a ti y tú veas sus caminos y sus pensamientos, entonces tú serás consolado sobre la calamidad traída sobre Yarushalayim, sobre todo lo que yo, dice Yahweh, he hecho a ella. Aquí podemos tener entendimiento a qué se refería de esos 4 juicios y que iban a caer en la ciudad de Yarushalayim, que era la capital del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Yahweh. Lo interesante es ver cómo siempre habla de que habrá un remanente que ha escapado. ¿Y qué es lo interesante de ese remanente? Vean sus caminos y sus pensamientos. Quiere decir que es un remanente con un camino diferente y un pensamiento diferente a lo de los demás, aún del mismo pueblo. Y entonces ellos que van a recibir, tú serás consolado sobre la calamidad traída a Yarushalayim, ¿verdad? A la ciudad, a la capital. Sobre todo lo que Yahweh ha hecho a ella. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno escudriña la Escritura, hay muchas palabras juicio. Y muchas veces Yahweh hizo juicio al pueblo de Israel. Por eso Yahweh en algún momento,
cuando el pueblo de Israel dejó de pronunciar su nombre, dejó de adorar a Yahweh y se fue por Baal, por el Señor, entonces Yahweh quitó su protección. Y eso se le llama un juicio, que vino otro pueblo a atacarlo y hacerlo esclavo. Así que vemos cómo también habla la Escritura de juicios que ocurrían en ese momento. No siempre la palabra juicio se refiere al fin del tiempo, sino que también a través de la historia hubo juicios. Por eso estos 4 juicios se mencionan al pueblo de Israel y específicamente a la ciudad de Jerusalén. Algo que encontré, mis hermanos, escudriñando para este tema, es que hay un pasaje en Giliana, que es el libro de Revelación, o que malamente llamado Apocalipsis porque es del griego. Hay un pasaje que no dice 4 juicios, pero sí dice guerra, hambruna, animales y pestes. O sea, en vez de decir espada, dice guerra. Así que también sabemos que cuando vengan las plagas tiene que ver con eso, que va a haber muerte por guerra o por espada, va a haber muerte por hambre, muerte por enfermedades y muerte por animales. Así que sin decir juicio, sí dice los 4 elementos que se menciona aquí en este pasaje para el pueblo de Israel de Jerusalén. Lo interesante es que dice que habrá un remanente. Entonces no dice que va a haber 4 juicios al final, sino que la ciudad que lleva su nombre sufrirá estos 4 ataques en el momento en que estaba Ezequiel, ¿verdad? Pero siempre habrá un remanente, mis hermanos. A través de toda la historia siempre ha habido un remanente que ha mantenido sus caminos y sus pensamientos. Como dice aquí, vean sus caminos y sus pensamientos. Siempre ha habido un remanente que ha guardado el Shabbat, ha guardado el nombre de Yahweh y ha hecho lo correcto, ¿verdad? Siempre ha habido, nunca se ha interrumpido, siempre habrá un remanente. ¿Cómo es el juicio de Yahweh? Ahora que nos preguntamos, ¿qué dirá la Escritura de cómo será el juicio de Yahweh, el Padre Celestial? El rey David, en su libro de Salmos, Tehilim 19:9, leamos lo que dice. Dice, el temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. Así que, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos temor de un juicio terrenal, de un juicio aquí en la tierra. Pero aquí dice, el temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Nosotros sabemos por la Escritura que cuando leemos el temor de Yahweh, es el respeto, es la obediencia que debemos de tener al Padre Celestial y a su palabra. Y luego dice, los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. ¿Por qué dice en plural juicio? Porque a través de la historia Él ha ejercido juicio al pueblo de Israel, a su pueblo, ¿verdad? También aplica juicio a los pueblos paganos. Por eso tenemos que saber distinguir entre cuando dice Yahweh mi pueblo a cuando dice los pueblos. Cuando dice los pueblos se refiere a todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Pero cuando dice mi pueblo se refiere a Israel, ¿verdad? Que su capital era Jerusalén. Vamos a ver el siguiente. Es en Tehilim 9, versos 7 y 8, el libro de Salmos. Vamos unos capítulos atrás para leer algo sobre este tema. Pero Yahweh permanece para siempre. Él ha preparado su trono para el juicio. Él juzgará al mundo en justicia. Él juzgará a las naciones en rectitud. ¿Sí ven, mis hermanos? Vuelve a reafirmar que el Padre Celestial permanece para siempre. Y Él ha preparado su trono para el juicio. ¿Cómo será ese trono, mis queridos hermanos, que Él tiene allá en el cielo? Dice que Él ha preparado su trono para el juicio. ¿Qué elementos tendrá el trono para que sea manifestado en palabras del rey David por inspiración divina de que el trono es para el juicio? Y luego dice, Él, Yahweh, juzgará al mundo en justicia. Eso tengámoslo por seguro, mis queridos hermanos. No será un juez como los terrenales, que a veces se compran, se venden, o a veces se inclinan por sus pensamientos pecaminosos. Y luego dice, Él, Yahweh, juzgará a las naciones en rectitud. Por eso es que en otro tema tocábamos del camino de la rectitud, que es la que va en aumento.
no la luz de la verdad. Es el camino de la rectitud. Es lo que va en aumento. O sea, nosotros vamos en aumento en obediencia a la palabra. No que la palabra va aumentando la verdad. Por eso él habla mucho en los juicios de justicia y rectitud. ¿Sí ven? Eso es lo que va en aumento en nuestra vida. La rectitud. Pero Yahweh, Él ya nos dio todo. Y Él ya es justo y recto completo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a ir practicando a también hacer justicia con los demás y tener rectitud en nuestras relaciones con los demás. ¿En base a qué seremos juzgados? Es una buena pregunta que nos hacemos para un tema como el juicio. Vamos al libro de Ezequiel. En hebreo es Yehezkel 18:30 y ahí nos dice en qué base seremos juzgados. Por lo tanto, casa de Israel, yo, dice Yahweh, juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus sendas, dice Yahweh. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Si ven, mis queridos hermanos, la palabra lo dice. El profeta Ezequiel, Yehezkel, se le mostró que dice Yahweh, el Padre, juzgará a cada uno de ustedes, a nosotros, de acuerdo a nuestras sendas. ¿En qué senda vamos? Nosotros sabemos por la Escritura que solo hay dos sendas. La senda ancha y la senda angosta, no hay más. El enemigo es el que nos ha engañado de que hay más de 50,000 religiones. No, mis hermanos, solo hay dos sendas. De acuerdo a sus sendas seremos juzgados. ¿En qué senda andamos? ¿Senda ancha o senda angosta? No hay más, mis hermanos, no hay más, dice Yahweh. Y luego hace un llamado a Techuba. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones. O sea, no dice, señalen a los otros para que los otros se arrepientan. No, mis hermanos. Cada uno de nosotros hagamos un examen de conciencia en nuestro hogar, en privado, para ver qué tenemos que arrepentirnos, qué hemos hecho mal, si andaremos en la senda correcta, si estamos obedeciendo la palabra, la Torá. Y si vemos algún detalle, entonces viene, vuélvanse de todas sus transgresiones, ¿verdad? La desobediencia a la Torá, contradecir la Torá, esas son transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros estudiamos la palabra, damos testimonio, tengamos cuidado de que lo que hacemos de transgresiones no sean piedra de tropiezo para nosotros. Si nosotros compartimos la palabra o tenemos a cargo un grupo de personas, que no seamos piedra de tropiezo para ellos con nuestras transgresiones, con nuestras violaciones a la Torá, con aquello que digamos o demos testimonio que sea contrario a la Torá. ¿Sí ven, mis hermanos? Aquí alerta de que no seamos piedra de tropiezo, porque eso ¿qué trae? Iniquidad. Iniquidad es el pecado y hay consecuencias. ¿Qué es el camino de Yahweh? Sería nuestra siguiente pregunta. Vamos al libro de Isaías, Yeshaya 26:8. ¿Qué es el camino de Yahweh? Dice, porque el camino de Yahweh es juicio. Ponemos nuestra esperanza en ti. El deseo de nuestra alma es recordarte a ti y a tu nombre. Para aquellos que dicen, no importa con qué nombre le digamos. Él ya sabe, aunque le oremos con otro nombre, Él ya sabe. No, mis hermanos. Aquí dice, si estamos hablando de que ese remanente tiene unas sendas especiales y unos pensamientos especiales, y que también seremos juzgados de acuerdo a nuestras sendas. Solo hay dos, no hay más. La senda angosta y la senda ancha. ¿Por cuál vas tú? Es muy fácil decir, no, yo voy por la angosta, sí. Pero de acuerdo a la Torá, ¿en cuál vas? ¿Sí ven, mis hermanos? Y entonces el camino de Yahweh es juicio. Si tú vas por la senda correcta, es el camino de juicio. Juicio de Yahweh, el Padre Celestial. Por eso nosotros ponemos nuestra esperanza en Yahweh.
no en escritores, no en predicadores, no en pastores, no en religiones. Nosotros ponemos nuestra esperanza en Yahweh, el Padre Celestial. No podemos desviarnos ni distraernos con otras cosas. Ponemos nuestra esperanza en Yahweh. El deseo de nuestra alma es recordarte a ti y a tu nombre. ¿Es a quién? Al Padre Celestial. Entonces, el camino de Yahweh es juicio, está ligado a su nombre. ¿Ya ven la importancia, mis hermanos? Por eso, ahora que hemos encontrado eso, de que cuál es su nombre, y es su nombre original, y es su nombre para siempre, es por eso que lo mencionamos en nuestros temas, porque es importante, es camino de rectitud, es camino de juicio. Todo aquello que no recuerda su nombre, pues no es camino verdadero, no podemos andar por él. Padre Celestial se manifiesta a su pueblo, al que conoce su nombre, no se manifiesta con otros nombres. ¿Sí ven, mis hermanos? Vayamos por el camino de justicia, camino de juicio, que es cuando recordamos a Él, al Padre, y a su nombre. Todo lo que no tenga su nombre no es camino de Yahweh. ¿Sí ven, mis hermanos? Qué interesante y qué contundente. ¿Quién va a juzgar? Sería la siguiente pregunta en este tema. Vamos al libro de Hechos. Ahora vamos a uno del Brit Hadacha. Machet Lehim es el nombre en hebreo. Vamos al capítulo 10, verso 42. Dice Shaul, da testimonio Shaul. Entonces nos ordenó a proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre, yo puse entre paréntesis Yahshua, porque si ustedes leen los pasajes anteriores se refiere a Yahshua. Este hombre ha sido designado por Yahweh para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿quién va a juzgar? Todo el Antiguo Testamento, malamente llamado Antiguo Testamento, que se llama el Antiguo Pacto, que es Torah y Tanaj, todo eso, mis queridos hermanos, habla de que Yahweh el Padre va a juzgar. ¿Por qué? Porque el Padre no había enviado a su Hijo aquí a la tierra. Una vez que el Padre Yahweh manda a su Hijo Yahshua aquí a la tierra, entonces miren lo que dice. Tenemos que, dice Shaul, y tú y yo lo tenemos que hacer, proclamar, predicar y luego dar testimonio, es vivir, que la gente nos vea que somos diferentes, que andamos en la senda angosta, la senda de juicio. Y luego dice, dar testimonio al pueblo que este hombre, se refiere a Yahshua, el hijo de Elohim, ha sido designado por Yahweh, por su Padre, nuestro Padre, para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio sigue siendo de Yahweh, pero Yahweh le transmite, le transfiere el poder o la autoridad a su Hijo para que Él sea el que juzgue vivos y muertos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Está muy claro. Shaul lo explica y no hay para dónde hacerse. El Padre es el que juzga a través del Hijo, que fue el que vino a morir por nosotros. Y juzga tanto a vivos como a muertos. Entonces aquí vemos que estamos hablando del juicio. ¿Por medio de qué recibimos el perdón de nuestros pecados? Ya que hablamos del juicio, pues nosotros en nuestra condición pecaminosa pues caemos, pero pedimos perdón, tenemos la oportunidad de pedir perdón. ¿Por medio de qué recibimos el perdón de nuestros pecados? Ahí mismo en Hechos, el siguiente verso, el 10:43, vean lo que dice Shaul. Todos los profetas dan testimonio de él, de Yahshua, que todos los que pongan su confianza en él reciben perdón de pecados por medio de su nombre. Mis queridos hermanos, todos hemos pecado, todos, no hay ni uno que no hayamos pecado. Lo importante, lo interesante es hacer teshuvah, volver a la senda. Cuando cometemos pecado es que nos salimos de la senda, nos vamos por afuera. Entonces hacemos teshuvah, regresamos a la senda, volver a Yahweh, volver al camino de juicio. Pero entonces dice que los que pongan confianza en Yahshua reciben perdón de pecados
¿Por qué medio? Por medio de su nombre. ¿Y qué pasa si decimos otros nombres, si no conocemos el nombre original del Padre y del Hijo? Es una buena pregunta. Si andamos orando, pidiendo perdón a otra persona, pues obviamente no recibimos el perdón de pecados. Porque dice, reciben perdón de pecados por medio de su nombre. Y Yahshua es su nombre. No hay otro. No hay otro nombre, mis hermanos. El Padre y el Hijo tienen cada uno un nombre. ¿Sí? Yahweh es el nombre del Padre y Yahshua el nombre del Hijo. ¿Quieres recibir perdón? Empieza pidiéndole perdón en su nombre, en el nombre de Yahshua. Cuando Yahshua vivió aquí en la tierra, Él les dijo cómo orar. Orar al Padre y pedirle todo en nombre del Hijo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Yahshua al estar aquí. Pero ¿qué hacemos? No se lo pedimos al Padre, se lo pedimos a otra deidad, a otro nombre falso, y luego al final mencionamos otro nombre del Hijo. ¿Sí ven, mis hermanos? Ahí estamos cerrando. Volvamos al camino angosto. Ahora leamos unos pasajes de Yahanan que nos ayudan para este tema. Es el libro de Juan. Vamos a Yahanan 5, 22 y 23. Dice, el Padre, Yahweh, no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio a su Hijo, para que así todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Todo el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanaj, hablaba de que Yahweh es el que juzga. Pero ya cuando entramos al Pacto Renovado, o Nuevo Testamento, ya se nos muestra, el Padre no juzga a nadie. Ha confiado todo juicio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no usa el nombre original del Hijo, pues no está honrando al Padre, que también tiene un nombre original. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Por eso es que al final le van a decir, oye, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos, predicamos. Pues no te conozco. No sé a quién le dedicaste todo eso. ¿Sí ven, mis hermanos? Muchos los toman a la ligera, pero tengamos cuidado con eso de el nombre. Yahanan 5:24 es el siguiente verso de Juan. Vamos a leerlo. Vean lo que dice. Sí, en verdad yo, dice Yahshua, les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Miren, mis queridos hermanos, en este pasaje Yahshua nos da algo bien bonito, algo de cual debemos aferrarnos. Miren, cualquiera que oye, o sea, tú y yo, mis hermanos, si oímos lo que Yahshua está diciendo, lo que quedó escrito en su palabra, y confiamos en el que lo envió, ¿quién envió a Yahshua? El Padre Yahweh. Padre Yahweh envió a su Hijo Yahshua. Entonces tenemos que oír al Hijo, lo que quedó escrito. Tenemos que confiar en el que lo envió. El Padre lo envió. ¿Y cómo es confiar? Creer en lo que Él mandó escribir en el Antiguo Testamento o la Torá y Tanaj. Con eso, ¿qué tenemos, mis queridos hermanos? Tiene vida eterna. ¿No quieres tú, mi hermano, mi hermana, tener vida eterna? Esa es la salvación. Tener vida eterna, vivir por la eternidad con el Padre y el Hijo en el cielo. Y luego vean otra promesa. No vendrá juicio. Solo hay 2 o 3 pasajes donde habla de eso, mis hermanos. Que si nosotros confiamos en el Hijo, escuchamos en el Hijo, confiamos en el Padre, que fue el que lo envió, automáticamente hay vida eterna. ¿Por qué? Porque no pasamos por el juicio, sino que hemos cruzado de muerte, de la posibilidad de muerte eterna, a vida eterna. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Por eso la importancia de vivir una vida de rectitud, de que
crezca como la luz de la aurora que va en aumento, nuestra rectitud, no la verdad. La verdad no va a crecer, esa ya está completa, ya fue presentada, escrita, completa. Entonces nuestro camino de rectitud, ¿para qué? Para que mostremos que estamos escuchando lo que dice Yahshua, que estamos confiando en quien envió a Yahshua para tener vida eterna y para evitar el juicio y pasar de muerte a vida. Qué hermoso, mis queridos hermanos, este pasaje. Una hermosa promesa en la cual tú y yo, si hacemos lo correcto, podemos aferrarnos a esa promesa para evitar el juicio. Leamos otro pasaje que confirma esto que estamos analizando. Es Yahanan 3, 18 y 19, el libro de Juan, unos versículos más atrás, leamos lo que quedó escrito. Aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único incomparable Hijo de Yahweh. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Qué hermoso pasaje. Aquellos que confían en Él, o sea, los que confiamos, nosotros confiamos en Él, confiamos en el Hijo, confiamos en el Padre. Dice, no son juzgados, lo dice la palabra. Los que confiamos en el Padre y en el Hijo no somos juzgados cuando llegue el tiempo. Pero los que no confían en Él ya han sido juzgados por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único incomparable Hijo de Yahweh. O sea, ellos solos ya se juzgaron. Y estamos hablando de los tiempos de Yahshua, no miles de años después. Estamos en los tiempos de Yahshua. Si tú confías en el Padre y en el Hijo, no serás juzgado cuando llegue el tiempo del juicio. Pero los que no confían en Él ya han sido juzgados ellos solos. ¿Por qué? Porque no han confiado en el nombre del único incomparable Hijo de Yahweh. Ahora yo te pregunto, ¿tendrá importancia el nombre? Ya ven, mis hermanos, hay mucha evidencia de la importancia del nombre. ¿Sí ven? Sigamos escudriñando como buenos bereanos. Quienes no confían en el Hijo Yahshua ya han sido juzgados por no confiar en el nombre de Yahshua. La importancia del nombre de Yahshua. ¿Sí ven? Volvamos a Yahanan 5, ahora el 25, es el libro de Juan. Leamos. Sí, verdaderamente yo, dice Yahshua, les digo que el tiempo está llegando. De hecho, ya está aquí. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh y aquellos que escuchen vendrán a vida. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Yahshua les está diciendo que va a llegar el tiempo, y dice, el tiempo está llegando. Los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y aquellos que escuchen vendrán a vida. Se va a llegar un momento en que Yahshua volverá, llamará a los muertos, oirán la voz del Hijo de Yahweh, o sea, Yahshua, Él mismo, en su segunda venida. Y aquellos que escuchen vendrán a vida. Llegará el momento, mis queridos hermanos, a todos nos duele perder un familiar, un ser querido, pero llegará el momento en que Yahshua volverá y los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, no de otro, del Hijo de Yahweh. Yahshua es su nombre. Y entonces sí, el que escuche vendrá a vida. Vamos a leer el 5.26, el siguiente, para seguir viendo el contexto de este pasaje. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él, el Padre, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Tremenda bofetada para aquellos que dicen que el Padre y el Hijo son la misma autoridad, la misma cuerpo, el mismo poder. No, mis hermanos. El Hijo tiene todo gracias al Padre. Porque aquí dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Así también Él ha dado al Hijo. O sea que antes de dárselo el Hijo no existía. No tenía el poder de tener vida en sí mismo. ¿Sí ven, mis queridos hermanos?
Yahshua lo dijo, él mismo lo dijo, y Yahanan Juan lo registró en su libro. Así también él, el Padre, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que antes de habérsela dado, el Hijo no tenía vida en sí mismo. No existía, mis hermanos. Ya ven la mentira de la Trinidad, la mentira de que el Padre y el Hijo son la misma categoría o son el mismo. Otros predican que son el mismo. Cuánto engaño, mis queridos hermanos. El Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Sí ven? Él la puede dar, la puede quitar, porque el Padre se la dio. Antes de habérsela dado, el Hijo no podía hacerlo o no existía. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El mismo Hijo, al venir a la tierra, Él mostró en qué posición está con el Padre. Él dijo, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo vine porque el Padre me envió. Yo tengo vida porque el Padre me la dio. ¿Sí ven? Qué humildad y qué verdades predicó el Hijo. Y no las hemos entendido o las hemos malinterpretado aquí en esta tierra. Y vamos a ver el siguiente verso, el 5:27 de Yahanan Juan. Miren lo que dice, que tiene que ver con el tema. También le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque él, Yahshua, es el Ben Ha-Adam. ¿Sí ven? Por eso aplica para el juicio, pero teníamos que entender quién le dio tener vida en sí mismo al Hijo, pues el Padre. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio a vivos y muertos, porque él, Yahshua, es el Ben Ha-Adam. O sea, una vez que él estaba en el cielo y viene a la tierra, toma el cuerpo humano. Por eso es Ben Ha-Adam, hijo de hombre, pero con mayúscula. Cuando la escritura Kadosh dice Ben Ha-Adam en minúsculas, es el hijo de cualquier otro hombre. Pero cuando dice Ben Ha-Adam en mayúsculas, se refiere a Yahshua, el hijo de Elohe, el hijo de Yahweh, una vez que vino a la tierra. ¿Sí ven? Se le dio autoridad para ejecutar el juicio. Vamos a ver el 28. Vean lo que dice. Mismo Yahshua sigue hablando. No estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. ¿Ya la escucharon? No, todavía no, porque no ha venido por segunda vez. Pero dice, la hora llega cuando todos, no dice algunos, no dice los buenos, no, dice todos. Todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. ¿Con qué palabras llamará Yahshua a todos los muertos? Pues llegará la hora, mis hermanos. Todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Quedó registrado en el libro de Yahanan y es Yahshua que está hablando. Vamos a ver el 5:29. Vean qué hermosas palabras de este versículo. Y saldrán, está hablando de los muertos, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Mismo Yahshua les está diciendo cómo va a ser el juicio de vivos y muertos. Dice, saldrán. Cuando Él venga y les hable, todos oirán su voz, saldrán. Y luego aquí se dividen los dos grupos, según en la senda que hayas andado, según el camino ancho o angosto. Los que hayan hecho el bien, o sea, el camino angosto, a resurrección de vida, o sea, evitan el juicio. ¿Ya ven? Se confirma lo que habíamos leído. Podemos evitar el juicio. Los que hayan hecho el bien. ¿El bien qué? El bien en predicar, el bien en vivir, el bien en el testimonio, en ayudar al prójimo. Esto es hacer el bien, obedecer la Torá, el Tanaj. Y luego dice, y aquellos que hayan hecho lo malvado, o sea, todo lo contrario, que andaron en la senda ancha, predicaron contra la Torá o tergiversaron la Escritura, a una resurrección para juicio. No es que empezó el juicio ya, sino que en esa resurrección
van a ser levantados para el juicio. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Aquí ya vamos viendo luz acerca de la resurrección de los muertos. Unos a resurrección de vida, o sea, ya no pasan juicio, y otros resurrección para juicio. No hay juicio antes para los muertos. Hasta ese momento, cuando oyen la voz, se resucitan a los malos para el juicio. Lo dijo el mismo Mesías, Yahshua. No hay posibilidad de error o de que lo dijo otro, se equivocó, no era así, o lo quieran torcer. No, mis hermanos. Resurrección para juicio, punto. Los muertos malvados van a resucitar para ir a juicio. Algunos predican que el juicio de los muertos comenzó hace años. ¿Será verdad eso? Aquí Yahshua dice que hasta que sean resucitados los muertos, entonces serán llevados a juicio. ¿A quién le creemos? Pues tenemos que creer a la Escritura. Tenemos que ser bereanos y creer en la Escritura. Creer en la Torah, en el Tanaj y en el Brit Hadash. Vamos a leer en Mateo 19:28. Vean algo más que Yahshua les dijo. Dice el pasaje. Yahshua les dijo, sí, les digo que en el mundo regenerado, cuando el Ben Hadam se siente en su glorioso trono, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Es otro pasaje que nos sirve para este tema. El Hijo de Yahweh está diciendo que en el mundo regenerado, ¿ya vivimos mundo regenerado? No, mis hermanos, estamos en un mundo lleno de pecado. Cuando Él venga, se va a convertir en un mundo regenerado. Cuando el Ben Hadam, vuelve a decir el Hijo del Hombre, pero Él, en mayúscula, se siente en su glorioso trono. Él tiene un trono al lado derecho del Padre. En el cielo solo hay 2 tronos, el del Padre y el del Hijo, no hay otro. Se siente en su glorioso trono. Ustedes que me han seguido, los que vamos en el camino de rectitud, los que estudiamos la Torah y el Tanaj, los que conocemos el nombre, los que queremos librar el juicio, pasar de muerte a vida sin juicio. Ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos. Aquí no podemos decir cuántos caben por cada trono, no sabemos, pero también se sentarán en 12 tronos. Qué interesante, porque 12 es un múltiplo de 144,000. No sabemos si está ligado o no, eso lo dejamos al momento en que lleguemos a eso. Pero dice, ustedes que me han seguido, o sea, que seguimos la senda correcta. Solo hay 2 sendas, mis hermanos. La senda angosta y la ancha, la senda correcta y la malvada. También se sentarán en 12 tronos y juzgarán, ¿sabían ustedes, mis hermanos? Juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero si dicen que ya empezó el juicio hace mucho, que ya los muertos están siendo juzgados, ¿a poco ya estamos en el mundo regenerado? ¿A poco ya está aquí Yahshua con nosotros y ya están unos juzgando? No, mis hermanos, no ha llegado el tiempo. También se sentarán todos los que hayamos hecho lo correcto en 12 tronos y juzgarán, no, ya se juzgó, juzgarán a las 12 tribus de Israel en el mundo regenerado. Por eso estamos en esta vida, mis hermanos, para predicar, dar testimonio, escudriñar, ser humildes, orar. ¿Para qué? Para librarnos del juicio y entonces sí, podernos sentar con el Hijo a juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué hermoso momento serán esos, mis queridos hermanos. ¿Te gustaría ser parte? Pues escudriñemos como buenos bereanos. Escudriñemos con oración y humildad y encontraremos las verdades que están ya en la palabra. La verdad, ya no hay nueva verdad. Lo que hay son engaños, pero la verdad ya está. Ya la dio el Padre y el Hijo en su palabra. Algunos aceptan o aceptaron a Yahshua y otros lo rechazan o lo rechazaron. ¿Con qué serán juzgados los que lo rechazan o lo rechazaron? Leamos Yohanan 12. Verso 48, es el libro de Juan. Leamos qué dice la palabra. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo, Yahshua, digo, tienen un juez.
la palabra que yo, Yahshua, he hablado, los juzgará en el último día. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? En aquel tiempo rechazaron al Mesías, no lo reconocieron como el Hijo de Yahweh. Hoy en día lo siguen rechazando. Cuando creen en la Trinidad o creen que hay un tercero, eso es rechazar. Porque Él es el consolador que viene a nosotros a través de su Ruaj. Pero muchos predican que no, que el consolador es un tercero. Eso es no reconocer al Hijo. ¿Cómo tampoco no lo reconocemos cuando no le reconocemos su nombre original en hebreo? Y lo llamamos de otro nombre. Entonces en aquel tiempo lo rechazaron, hoy lo siguen rechazando. Y no aceptan lo que Él dice, porque Él dice que el juicio es hasta que se levanten los muertos, cuando Él hable. Y otros predican lo contrario a lo que Él dijo. No aceptan lo que Yahshua dice. Cuando no aceptan lo que Él dice en su palabra, van a tener un juez. Porque van a ser juzgados por la palabra que Yahshua ha hablado. O sea, los testimonios que Él dejó en su palabra. Lo que escribió Yahanan Mordecai, Luca y Matilla. Ahí están los testimonios. También Shaul habló, dio testimonio, Pedro, Kefa. La palabra es lo que los va a juzgar. Lo que Él ha hablado, el testimonio que Él ha dado, los juzgará. Ya, no, en el último día. Si ven, mis hermanos, vuelve a reafirmar. No están siendo juzgados ahorita nadie, ni muertos, ni vivos, nadie. Los juzgará en el último día. ¿El último día de qué? Del pecado, el último día del dominio de Hasatán en esta tierra. Ahí va a ser juzgado. ¿Ya ven, mis hermanos? Seamos humildes y con oración van a ver, mis hermanos, que podemos encontrar la verdad de estas palabras. Entonces, ¿seremos juzgados por los escritos modernos? No, mis hermanos. Seremos juzgados por la Torá, por los escritos antiguos, lo que está en Berechit hasta Gilyana. Eso es lo único que nos va a juzgar. No hay nada más después que nos pueda juzgar. ¿Ok? Hay consejos, pero para juzgar, si vas al cielo o no, es solo la Torá, la palabra inspirada. Serán juzgados por la palabra de Yahshua y por la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es lo del Antiguo Testamento, Torá, Tanaj. La palabra de Yahshua es el Nuevo Testamento. Él habló y Él inspiró a otros a hablar de Él. Shaul no lo conoció personalmente, pero se la pasó hablando de Él, dando testimonio de Él. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? ¿De dónde viene la palabra que habló Yahshua? Él habló palabra, dio testimonio, pero ¿de dónde viene esa palabra? Lo dice la Escritura, Yahanan 12, 49, es el libro de Juan. ¿Qué dice la palabra? Porque no he hablado por mi propia iniciativa, dice Yahshua, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, o sea, un consejo, una ordenanza, una recomendación, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Si el Hijo hubiera sido independiente al Padre y estaría en la misma categoría de autoridad, como predican erróneamente muchos, Él no hubiera dicho eso. Pero Él en su humildad dice, no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió, o sea, el Padre que le dio vida, el Padre que le dio la autoridad de juzgar. El Padre que me envió, dice Yahshua, me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Ya que Yahshua vino a dar testimonio del Padre. Yahshua vino a dar testimonio de la Torá o el Tanaj, de lo escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí ven, mis hermanos? Por eso no podemos separar la Torá y el Tanaj del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado. No lo podemos separar. Es todo junto, lo tenemos que estudiar junto. Pero claro, a todas las religiones les encanta quitar pasajes y brincarse. No, esto no lo leas, bríncate al versículo 3. El 1 y 2 no, déjalo por fuera. No, mis hermanos, hay que leerlo todo y buscar del Pacto Renovado dónde está en la Torá, dónde está la base. No podemos sacar un pasaje fuera del contexto.
y hacer una doctrina o una creencia. ¿Sí ven, queridos hermanos? Vamos a ver el 12:50. Sigue hablando Yahshua en el libro de Juan, Yahanan. Dice Yahshua: y yo sé que los mandamientos, los consejos, ordenanzas que él, Yahweh, ha ordenado, son vida eterna. Todo lo que está en la Torah son vida eterna. Así que lo que yo, Yahshua, digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿Qué es vida eterna también? Lo que está escrito en la palabra. Los mandamientos que él ha ordenado, o sea, toda la Torah, sus palabras, son vida eterna. Tenemos que escudriñarlas, obedecerlas, ponerlas en práctica. Eso es vida eterna. Así que lo que yo, Yahshua, diga, es sencillamente lo que el Padre le ha dicho que diga. Él no vino a decir lo que él quería y lo que él creía, no. Él vino a dar testimonio lo que el Padre le dijo que hacer allá en el cielo. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Él reconocía la autoridad del Padre por encima de la de él. ¿Cuándo será ese juicio? Estamos escudriñando el juicio. Ahora, ¿cuándo será ese juicio? Mashes Lehim es el libro de Hechos. Vamos al capítulo 17, verso 31. Como buenos bereanos, vamos a buscar cuándo será ese juicio. Pues él, el Padre Yahweh, tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado. Y él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos. Aquí Shaul está dando testimonio de que el Padre Yahweh tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada. Un día, no un periodo de tiempo, no cientos de años, no, mis hermanos. Yahweh Padre tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada. Y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado. Y él ha dado pruebas públicas de esto. ¿A quién resucitó Yahweh? A su Hijo, a Yahshua, lo resucitó de entre los muertos. Así que el Padre tiene fijado un día. Él sabe cuándo va a ocurrir eso. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? No varía el día, no es que depende de mí, depende del pecado, no. Él tiene un día. Ese día nadie lo mueve, Él sabe cuándo y ese día se va a ejecutar el juicio. Ese día juzgará la tierra. ¿Qué otros eventos ocurrirán cuando sea el juicio a los muertos? La palabra dice que hay otros eventos que están relacionados con el juicio a los muertos. Tenemos que leerlos para ver en qué momento va a ocurrir el juicio a los muertos. Gilyana es el libro de Revelación. Vamos al capítulo 11, verso 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra, la revelación que el Padre le dio a Yahshua. Yahshua, un ángel, el Malach, se lo dio a Yahanan. Leamos. Se enfurecieron los goyim, son los gentiles, pero ahora tu furia ha llegado. El tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo de dar recompensa a tus siervos los profetas y a los israelitas kadoshim, o sea, los apartados, los que fueron por la senda correcta de rectitud. Aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos, grandes y pequeños, es también tiempo de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Muy bien. Así que cuando dice que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, ¿qué más va a pasar ahí? Tiempo de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los que escribieron el Antiguo y Nuevo Testamento, y a los israelitas kadoshim, aquellos que fueron por el sendero de rectitud. ¿Ves? Tiempo de juzgar a los muertos y tiempo de dar recompensa. Es en el mismo evento. Aquellos, ¿quiénes son los que van a recibir la recompensa? Aquellos que tienen temor de tu nombre. ¿Ya ven por qué Hasatán ha borrado el nombre y lo ha tergiversado? Porque él no quiere que recibamos la recompensa. Él quiere que tengamos temor a otros nombres
paganos y falsos, no los nombres originales del hebreo. Tiempo de dar recompensa, es el mismo tiempo de juzgar a los muertos. ¿Quién va a recibir recompensa? Los que tienen temor de tu nombre, el nombre de Yahweh en hebreo. Porque él le dijo a Moche y a los demás, les dijo, este es mi nombre para siempre. No dijo, ay, cuando me lo quieran traducir o cambiar no hay problema, no. Si él hubiera dejado que fuera cambiado su nombre, hubiera quedado en la escritura, mis hermanos. Pero no hay evidencia de que su nombre se ha cambiado. Vamos a leer primera de Pedro, Kefa, Lev 4, 5 y 6. Estamos en los últimos versos. Pero tendrán que dar cuentas al único que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? El Hijo. Por esto él, Yahshua, ha proclamado aún a los que han muerto. Fue porque si físicamente ellos recibirán el juicio común a toda la humanidad, puedan vivir por el Ruaj en la forma que Elohe, el Padre, lo dispuso. Si ven este testimonio, mis queridos hermanos, de Kefa, llamado Pedro, tendrán que dar cuentas al único que está listo para juzgar vivos y muertos. Ya hemos leído quién es. El Padre le dio la autoridad al Hijo de juzgar vivos y muertos. Pero miren qué dice, hablando de los muertos, dice, Él ha proclamado aún a los que han muerto. O sea, Yahshua proclamó, Él dio testimonio, dio su palabra a través de la naturaleza. Él ya proclamó aún a los que están muertos, dice ahí. Él ha proclamado aún a los que han muerto. Fue porque si físicamente ellos recibirán el juicio, no en muerte. Porque los muertos, dice, nada saben. ¿Cómo van a ser juzgados si ellos no saben? Aquí dice Kefa, físicamente ellos recibirán el juicio, mis hermanos. No en el sepulcro, no cuando están hechos polvo. Físicamente ellos recibirán el juicio. Por eso el juicio va a ser cuando venga Yahshua, los hable y los muertos se levanten. Unos a juicio, los que anduvieron por el camino equivocado. Físicamente ellos recibirán el juicio, dice la palabra. Así que no digamos que ya empezó el juicio de los muertos. Aquí dice que físicamente recibirán el juicio, mis hermanos. Común a toda la humanidad. ¿Ya ven, mis hermanos? Tenemos que escudriñar. La palabra no miente, la palabra no se contradice. Hay versiones que parece que se contradicen, pero si comparamos una con otra, llegaremos a la verdad. ¿Ok? Podemos escuchar a personas que interpretan la escritura, pero no hagas tu base en esa interpretación humana. Tú tienes que ir a tu casa con humildad y oración a escudriñar y tú vas a encontrar la verdad. Los muertos serán enjuiciados cuando sean levantados de la muerte. Ahí dice, físicamente recibirán el juicio. ¿Sí ven, mis hermanos? Hay evidencia contundente en la palabra. ¿Ustedes creen que ya tiene Yahshua establecido su reino? ¿Qué tiene que ver este evento con el juicio a los muertos? Leamos como buenos bereanos. Vamos al segundo libro de Timoteo, de Shaul a Timoteo. En hebreo es Timotheus, Bet. Vamos al capítulo 4, verso 1. Vean cómo dice. Te encargo solemnemente ante Yahweh y el Mashiach Yahshua, quien cuando se manifieste y establezca su reino, juzgará a vivos y muertos. Por eso la pregunta es, ¿ya está establecido el reino de Yahshua aquí en la tierra? No, mis hermanos. Entonces todavía no hay juicio para nadie. Porque le dice Shaul a Timoteo, del Mashiach Yahshua, quien cuando se manifieste, o sea, en su segunda venida, y establezca su reino aquí en la tierra. Hay que estudiar eso. ¿Cuándo viene? ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Establezca su reino, juzgará a vivos y muertos. ¿Sí ven? Hasta que Él establezca su reino. Todavía no lo ha establecido. Entonces sí, cuando Él venga y Él les hable y resucite los muertos, entonces sí, los muertos serán juzgados, los malvados.
Pero los que van a vida, no, los que anduvieron por el camino correcto, el único camino correcto, se levantarán para vida eterna. ¿Sí ven, hermanos, qué bonito será esto? Juzgará a vivos y muertos cuando establezca su reino. Dejemos las tradiciones de hombre que se predican en las religiones que tergiversan la Escritura. El juicio a los muertos será hasta que Yahshua venga por segunda vez a esta tierra. Así lo dice la palabra. Así que leamos la Torá, el Tanaj, con oración y humildad para no ser engañados. Mis queridos hermanos, con esto hemos culminado el tema. Al final, tú tienes la decisión. Tú sabes en qué vas a creer, pero te pido, mi hermano, mi hermana, que sea en base a la palabra inspirada, a lo que es la Torá, Tanaj y Brit Hadash. Vamos a orar para concluir este tema. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre, por tu palabra, porque con ella tú nos guías y nos muestras la verdad para salir del error. Perdónanos si hemos predicado lo contrario a tu palabra. En este momento agradecemos que tú has dado a tu Hijo la autoridad para hacer juicio. Y te agradecemos, Padre, que has dejado en tu palabra la oportunidad de que si vamos en el camino de rectitud, podemos evitar el juicio. Ayúdanos, Padre, a seguir escudriñando la verdad y cada uno de mis hermanos reciba tu bendición y sobre todo, Padre, que el Ruaj se manifieste con el entendimiento que hace falta en estos momentos. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén.